Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por conectaros. Sabemos que hay muchísimas citas a diario online porque la situación no permite otra cosa. Tenemos que seguir con este tipo de conversaciones y de chats que favorecen la comunicación y todavía vamos a tener que esperar bastante para poder vernos en persona. Pero bueno, este es un camino por el que mantenemos esa línea de contacto y nos permite intercambiar ideas. Hoy vamos a hablar de tecnología, por eso destaco la importancia de que nos reunamos de esta forma, algo que nos ha ayudado mucho en los meses durísimos que llevamos, especialmente para las familias que han perdido a un amigo, a un familiar, de las que también nos queremos acordar hoy y las que están pasando en este momento por situaciones muy, muy duras y muy difíciles. Sigue la situación complicada. La tecnología nos ha ayudado a mantener en cierto modo nuestra vida gracias a que poco a poco nos hemos familiarizado más con todos los sistemas de comunicación. Hoy se van a presentar los resultados del barómetro Jóvenes y Expectativa Tecnológica 2020. Lo han hecho FAT, el BBVA y Google. Es un trabajo que analiza cómo se están relacionando los jóvenes con las tecnologías, qué expectativas plantean, cómo están también viendo los riesgos que suponen esos medios de comunicación, cuál es su enfoque de la información y de la comunicación también, entre otros muchos aspectos. Además, hoy arranca el Observatorio de Jóvenes y Tecnologías, es un proyecto de FAT y Google, que va a estudiar periódicamente la estrecha relación entre los adolescentes y los jóvenes con la tecnología. Ha sido muchas veces gracias a ellos que en muchas familias han salido adelante en estas situaciones. Bueno, para la presentación del barómetro y el observatorio vamos a contar también con nosotros en este chat con la participación de la vicepresidenta Nadia Calviño. Enseguida hablaremos con ella durante unos minutos. Antes vamos a escuchar a Antonio Vargas, es el director de políticas públicas de Google España. También Antonio Vallabriga, que es el director global de negocio responsable del BBVA, e Ignacio Bayón, el presidente de la FAT. Creo que empieza Antonio Vargas. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Ana, por tu presentación y por tu participación en esta iniciativa. Buenos días a todos los que estáis conectados, que es el nombre con el que surgió esta iniciativa conjunta de Google FAT hace muchos años, en 2013, como pasa el tiempo, y a la que en 2017 se sumó BBVA. El objetivo es formar a los adolescentes en un uso responsable y seguro de Internet, para orientar a las familias sobre cómo apoyar a sus hijos en este aprendizaje y para dar herramientas a los docentes para que puedan trabajar estos temas en el aula. FAT, Google y BBVA hemos trabajado mucho en este tema y creemos que ha llegado el momento de centrarnos en la investigación y el análisis, en estudiar la percepción de los más jóvenes con respecto a la tecnología. Las circunstancias han hecho que vivamos conectados en 2020 y gracias a eso hemos podido mantener la educación en los colegios, el trabajo en remoto, la comunicación con nuestras familias y amigos, el acceso a un entretenimiento de lo más diverso. Es decir, la tecnología ha permitido que nuestra vida no se pare. Hoy queremos presentar un estudio que desvela qué es la tecnología para los jóvenes, los que ya nacieron con Internet y que en su vida han escrito probablemente más en una pantalla táctil que en papeles. Muchas estadísticas ya cifran las horas que pasan en los dispositivos o en qué redes sociales participan más, pero nosotros queremos saber qué significa el ámbito digital para ellos, qué esperan de él en el sentido más profundo. Henry Ford decía que de haber preguntado a su generación qué necesitaban, le habrían respondido caballos más rápidos. Habría sido realizar la pregunta errónea. Él innovó creando el primer coche para la ciudadanía en general, como Vinton Cerf creó Internet para toda la sociedad. El innovador no se pregunta qué piden, sino qué es lo que hace falta. Eso es lo que hemos preguntado a los jóvenes españoles y lo que nos han respondido es lo que queremos compartir hoy con todos vosotros. El siguiente Antonio Vallabriga puede hablar ya. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y a todas. Encantados de acompañar a Ignacio como presidente de la FAD y a Antonio de Google en este acto de presentación. Ya hemos dicho que la tecnología nos ha ayudado a celebrar este evento, a compartir conocimiento y a conectarnos unos con otros en esta crisis. La verdad es que esta crisis habría sido otra crisis si no hubiéramos tenido la tecnología. Pero asimismo, esta crisis del COVID-19 está actuando como un acelerador en la digitalización en todos los ámbitos, ¿no? Como lo estamos viviendo en BBVA,
Pues bien, estamos convencidos de que esta crisis está ayudando a afianzar nuestro propósito, nuestros valores, nuestras prioridades. De hecho, nuestro presidente Carlos Torres Vila apuntaba que la pandemia nos va a servir como acelerador de estas prioridades y en buscar nuevas formas de trabajo y de convivencia. Estamos apoyando a nuestros clientes, estamos cuidando de nuestros empleados y nos hemos comprometido con la sociedad dedicando más de 35 millones de euros a equipamiento médico, a apoyar a la población vulnerable y a apoyar la investigación sobre el virus y su tratamiento, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí encantados de participar en este proyecto, en esta iniciativa y la presentación del barómetro. Y la verdad es que creo que la tecnología va a ser muy relevantes, como vamos a ver en la investigación, para los jóvenes, para la protección del medio ambiente y también un rol importante en la educación, ¿no? Precisamente dos de los ámbitos donde en nuestra entidad pues, tenemos el foco puesto en sostenibilidad. Es una de esas prioridades. Hemos fijado unos objetivos ambiciosos de movilizar 100.000 millones de euros a 2025. Y en educación, porque hace más de 15 años es nuestra prioridad en nuestra inversión en la comunidad, trabajando de la mano de la FAD en España. Prácticamente el 40% de nuestra inversión va a educación. Sabemos que en España tenemos enormes retos y retos digitales, la desconexión, la falta de dispositivos para todos los estudiantes o la ausencia de competencias digitales. Por eso lanzamos, además de esta iniciativa de Conectados con Google, en su día, pues lanzamos con la FAD Educación Conectada, un programa para hacer frente a estos efectos de la pandemia y plantear acciones de urgencia en el ámbito educativo y que asegure que no deja a nadie atrás. Termino. En verdad queremos contribuir que con nuestras capacidades y nuestra experiencia de transformación digital pueda aportar a estos grandes desafíos del sistema educativo y a los jóvenes en general y, en definitiva, hacer realidad nuestro propósito, que es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Ignacio Bayón, en nombre de FAD. Adelante. Buenos días y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Cada época de la historia moderna hay un elemento de transformación personificado en una innovación industrial en torno a la cual se atrae la atención de toda la sociedad porque afecta a la vida de un modo profundo. Un ejemplo, la aparición de los coches. Otro ejemplo, la aparición del teléfono. Son elementos que suponen un salto cualitativo absoluto en la vida no solamente de la juventud, sino de toda la sociedad en su conjunto. Y ese elemento atrae la atención de todo el mundo. ¿Por qué razón? Pues por una razón fundamental, porque afecta a la esfera de libertad de las personas y además porque afecta al modo de comunicarse unas personas con otras. Hoy no entenderíamos ninguno la vida sin coches o sin teléfonos, sin los modos nuevos de transporte o de comunicación. Bueno, pues absolutamente igual es lo que ocurre con el mundo digital. Nos estamos metiendo en un mundo que lo inunda todo, mucho más todavía, tal vez me atrevo a decir, que el coche o que el teléfono. Y lo inunda todo porque afecta al mundo de la comunicación entre las personas, afecta al mundo del trabajo de una manera sensible, y lo acabáis de ver, porque facilita la vida de la gente, porque es una fuente de conocimiento. Y esa entrada en el mundo digital significa, y esto que digo es duro, que el que no se incorpore a ese mundo digital es como que en los tiempos antiguos el que no sabía leer se convierte en un analfabeto. Es que se encuentra absolutamente fuera de la vida. No es admisible quedarse fuera del conocimiento que nos supone la era digital. Esto es un tema tan importante que por eso en nuestra fundación, en la FAD, llevamos muchos años trabajando en este tema, para poder gestionar con la juventud la incorporación suya al mundo digital, para aprovechar sus oportunidades y para desechar sus riesgos. Hemos tenido la suerte de encontrarnos a dos maravillosos compañeros de viaje, Google y el BBVA, que son dos empresas, por una parte sabias y por otra parte comprometidas. Y eso nos ha permitido montar unos trabajos, lo acabáis de oír a las dos personas que han hablado anteriormente, a los dos Antonios, ver que ha habido una incorporación de la juventud allí, ayudando a las familias a poderse incorporar, ayudando a los profesores a poderles facilitar las tareas. Y de esa gestión ha salido, yo creo, una tarea bien hecha a lo largo de estos años. Hoy damos un paso más. Es un barómetro y que nos ha permitido conocer a través de muchísimas entrevistas, que luego Ana nos va a contar, cuál es la actitud real de la gente joven en relación con
los problemas de este mundo digital y hacia dónde piensan que van los tiros. Y, por otra parte, eso nos va a permitir montar desde ya un observatorio en que vamos a tener un conocimiento más profundo y, sobre todo, un conocimiento permanente, un conocimiento en que vamos a ir dando los datos periódicamente de cómo vemos que está funcionando ese mundo. En definitiva, lo que estamos intentando en la FAD es, nuestro objetivo básico es el desarrollo integral de la juventud. Y si en unos momentos nos preocupó más las drogas, nos preocuparon las apuestas, nos preocuparon la educación crítica, pues en el momento actual lo que nos tiene que preocupar son las tecnologías. Es su uso. En segundo lugar, que sea un buen uso. Y en tercer lugar, que nadie se quede fuera. Y esto es lo que tenemos que hacer y este es nuestro compromiso. Y mi capítulo final es un capítulo de gracias, pero muy importante. Es gracias primero a todos los que habéis trabajado en el observatorio y en el barómetro. Gracias a Google y a BBVA por su competencia y por su confianza. Gracias a Ana Blanco y a Nadia Calviño porque están dando lustre e importancia al acto que nosotros estamos realizando. Y gracias a todos vosotros por seguirnos. Lo único que me queda es la nostalgia de que, como me coge esto bastante mayor, me cuesta más trabajo incorporarme a este mundo de las tecnologías. Pero no tengo más remedio, porque si no tendría que ir a la ayuda de mis nietos para que yo pueda seguir vivo en este mundo. Muchas gracias a todos. No hay barreras, así que adelante con ese reto. Muchísimas gracias a los tres. Y en este punto damos la bienvenida, porque se une a nosotros, a la vicepresidenta Nadia Calviño. Hola. Buenos días. Muchísimas gracias por charlar con nosotros unos minutos. Lo primero que queremos plantear, dado que su departamento es el responsable de la transformación digital en nuestro país, es ¿qué ha pasado durante la cuarentena? ¿Estábamos preparados para afrontar una situación tan extrema como la que hemos vivido durante el confinamiento? Sí, yo creo que si antes pensábamos que la digitalización era importante, esta situación extraordinaria que vivimos desde marzo la ha hecho todavía más urgente, porque lo que ha sucedido es que hemos necesitado de esa conectividad digital para trabajar, para estudiar, también para ver a nuestros seres queridos, para disfrutar de un ocio, incluso en una situación de confinamiento. Y en esta situación se ha visto que nuestras redes han sido resistentes. Ha habido una sobreexplotación, un aumento del tráfico, pues a lo mejor del 60 al 80% en datos, en voz, y sin embargo las redes han resistido y las inversiones que se han producido en estas últimas décadas y que han hecho de España uno de los países con las redes más sólidas, pues han merecido la pena porque nos han permitido poder afrontar esta situación excepcional. Pero también hemos visto que nos queda mucho camino que recorrer para la digitalización, por ejemplo, de las pymes, para la digitalización de la educación y para que, en definitiva, cerremos las brechas sociales y territoriales que se pueden derivar de esa imperiosa necesidad de conectividad digital, que ya no es una cuestión de futuro, es que es una cuestión de presente. Ha mencionado algunos sectores, vamos a hablar de ellos ahora en los próximos minutos. Sí me gustaría saber ¿cuáles llegaron mejor preparados para esta situación tan insólita para todos nosotros y cuáles han tenido que hacer un esfuerzo mayor? Bueno, como le decía, todo el ámbito de las telecomunicaciones ha llegado muy bien preparado y también las grandes empresas de prestación de servicios e incluso la administración pública hemos podido adaptarnos al teletrabajo de una manera bastante fluida. El comercio minorista también, sobre todo el gran comercio, pues ha podido seguir manteniendo un flujo de ventas gracias a que ya estaba vendiendo a través de Internet. Sin embargo, a las pequeñas y medianas empresas es a quienes más les ha costado la adaptación y, por supuesto, nuestro sistema educativo. Habíamos hecho ya bastante inversión en la digitalización de las escuelas, pero nos faltaba el otro eslabón, el de la digitalización de las familias y de los alumnos. Y este es un tema que me parece tremendamente importante porque la brecha digital empieza con los niños, con que no puedan seguir esta educación en esta situación tan excepcional, pero de cara al futuro
la realidad digital va a ser constante, ¿no? Y tenemos que cerrar esa brecha lo antes posible si queremos que no se quede nadie atrás. Me gustaría que nos detuviéramos un poco más en ese terreno porque es fundamental, el de la educación. Hemos visto cómo estos días han tenido que adaptarse los alumnos, los padres, todas las familias, también el profesorado. Se estaba haciendo un esfuerzo para avanzar en la digitalización de la educación, pero era necesario que llegara esta catástrofe para conseguir ese paso más, bueno, esos pasos más que hay que ir dando. En general, yo creo que el proceso de digitalización ha avanzado más en estos meses de lo que hubiera avanzado en años si no hubiéramos tenido la obligación derivada de la pandemia. Hombre, yo hubiera preferido, francamente, que el proceso no se hubiera acelerado a causa de esta situación tan dramática y que está siendo tan dura para nuestra economía, pero sobre todo para las familias, ¿no? Las personas se han visto no solo afectadas desde el punto de vista sanitario, sino se ven afectadas por la incertidumbre desde el punto de vista laboral y luego por las dificultades de convivencia derivadas de esta obligación de digitalización del trabajo, del aprendizaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, se ha producido este cambio y lo que tenemos que hacer es proporcionar lo antes posible los medios tanto a las escuelas como a los estudiantes. Hemos puesto en marcha un proceso para poder dotar de ordenadores y de medios a los estudiantes en nuestro país, sobre todo atendiendo a las familias más vulnerables. Ya se han firmado los convenios con las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en educación, y estamos acelerando todo lo posible el proceso para que en este curso ya cubramos esa brecha que existe, esa falta de infraestructuras. Vamos también a dedicar recursos al desarrollo de las nuevas metodologías de aprendizaje, porque no se trata solo de tener un ordenador o un iPad, se trata de cambiar la forma de dar las clases y también la formación de profesores. Así que yo creo que con el esfuerzo de todos los ciudadanos y con el apoyo que nosotros estamos decididos a proporcionar, pues vamos a dar un salto muy importante en esa digitalización de la educación, tanto en el colegio como también en la universidad, y eso nos va a situar en una mejor posición de cara al futuro. Usted mencionaba esa brecha que tratan de superar y es verdad que en nuestro país hay enormes diferencias, no solamente entre los propios alumnos, sino dentro de las familias. El entorno educativo es lo que de alguna manera los une a todos. Han vivido situaciones en las que cada uno estaba en casa y no todas las familias tienen el mismo acceso a los medios digitales ni tampoco el mismo conocimiento. Esas medidas que ha anunciado en general, que ya se están poniendo en marcha, incluyen esas diferencias sociales y entre autonomías. Sí, todos los instrumentos que nosotros ponemos en marcha tienen en cuenta la dimensión regional. De hecho, una parte de la financiación de estos programas viene de los fondos comunitarios y ahí se diferencia la ayuda en atención a la riqueza relativa de las distintas comunidades autónomas del país. Y además estamos viendo y explorando la posibilidad de tener otros instrumentos, como por ejemplo bonos de conectividad social, para ayudar a las familias más vulnerables a tener también la conectividad, porque como decía, no se trata solo de tener el ordenador, también hay que tener la conexión a Internet. Y de hecho, el programa que hemos lanzado de Educa en Digital, que es para desarrollar en los próximos meses, va a incluir no solo ordenadores, sino también conectividad para asegurarnos de que las familias disponen de los medios para poder afrontar este proceso, sabiendo que es un reto para todos desde el punto de vista personal, pero tratando de apoyarlo de la mejor forma posible desde las administraciones públicas. Estamos pensando en los jóvenes. Se ha hablado mucho cuando se habla de las redes sociales de Yo Soy Nativo Digital. Es verdad que son quienes más tienen que mover todo ese proceso para que avance no solo ellos, sino todo el país, teniendo en cuenta que son los que menos dificultades tienen, digamos, en cuanto a planteamiento, ¿no? Pero ¿cómo se va a fomentar esa labor que tienen que realizar ellos claramente de avanzar en todo el proceso de digitalización? Sí, es un reto que lamentablemente no se resuelve de la noche a la mañana o con una única medida, ¿no? Tenemos que impulsar y desarrollar las capacidades digitales de toda nuestra población. Y eso exige actuar desde el colegio.
con la capacitación de los niños, actuar también en la educación secundaria, en la universitaria, como mencionaba antes, pero también, y de forma muy importante, en la formación profesional. Estamos cambiando lo más rápidamente posible y en diálogo con los distintos sectores empresariales todo el catálogo de formación profesional para tener un módulo de digitalización en cada uno de los programas y para modernizar el tipo de enseñanzas y de títulos que se contemplan. Y en última instancia también la recualificación de los trabajadores, porque hay determinados sectores productivos que están cambiando a marchas forzadas. Hemos hablado, por ejemplo, del tema del comercio minorista. Eso exige una recualificación, una adaptación de los trabajadores que también tenemos que impulsar y acompañar. Así que se trata de una acción que no es de corto plazo, que tiene que convocar e implicar tanto al sector público como al privado y además a los distintos niveles de administración, pero que es absolutamente clave si queremos que en España tengamos una capacidad para afrontar los retos que, como decía, ya no son de futuro, son de presente. Y aquí los jóvenes yo creo que cuentan con un punto de partida tremendamente favorable, como decía usted, Ana, porque ellos tienen la capacidad y la flexibilidad para adaptarse y tenemos que darles todas las herramientas y apoyarlos para que este proceso de digitalización sea también seguro y respete y proteja nuestros derechos individuales, colectivos y nuestros valores, porque son muchas las oportunidades, pero son también muchos los retos que se derivan de esta nueva realidad digital que nos rodea. Quería preguntarle sobre ese proceso de adaptación y esa conexión que supongo que su departamento también quiere establecer entre las empresas y los propios estudiantes, quienes se están preparando para llegar al mundo empresarial, bien como trabajadores contratados, como emprendedores. Si hay también mecanismos para establecer esa conexión en un momento en que efectivamente los datos de paro juvenil son muy preocupantes y quizá ellos estén un poco desalentados en este momento después de estos meses tan duros que llevamos. Sí, España lleva muchos años arrastrando graves problemas en el mercado laboral. Tenemos una tasa de paro muy elevada, que es estructural, no nos la ha traído el virus. Tenemos una muy alta tasa de desempleo juvenil, que tiene mucho que ver también con el abandono escolar, que tiene que ver con la falta de cualificación y de adaptación a lo que se busca en el mercado laboral. Y todos estos problemas que arrastramos pues se agravan en el momento actual en el que hay una caída de la economía. Hombre, afortunadamente hemos podido paliar el impacto negativo con los mecanismos de los expedientes de regulación temporal de empleo, etcétera, que han permitido que esta vez, a pesar de que ha habido una caída del empleo, no haya sido tan dramática o tan intensa como sucedió, por ejemplo, en la anterior crisis financiera. Pero como ocurre en todas las crisis en nuestro país, lamentablemente los más damnificados son siempre los jóvenes, los que tienen los contratos temporales, los contratos más precarios. Yo quiero desde aquí lanzar un mensaje de ánimo de todas formas, porque hemos pasado, el segundo trimestre del año ha sido muy duro, pero lo que vemos es que la economía ha empezado a recuperarse. Si logramos controlar los rebrotes, la economía seguirá recuperándose, ya se ha empezado a crear empleo. Y las oportunidades de futuro están ahí y ellos van a encontrar trabajo si están cualificados, si responden a las necesidades de lo que se está buscando. No podemos permitirnos el que nuestros jóvenes se encuentren sin un horizonte y sin una esperanza. Tenemos que entre todos poner todo de nuestra parte para darles un futuro mejor y desde luego lo que tienen que saber es que desde el Gobierno estamos absolutamente comprometidos con afrontar las inversiones necesarias para tratar de darles más oportunidades de futuro, no solo en el ámbito laboral, también en el ámbito personal, facilitando su acceso a la vivienda, su emancipación, el que puedan desarrollar una vida como adultos independientes, que es lo que todos deseamos en nuestras vidas, claro. Voy a volver sobre una de las cosas que mencionaba al principio. Vivimos en un mundo global, la pandemia afecta a todo el mundo. ¿Cómo se sitúa España con respecto a los países de nuestro entorno en el terreno digital? Bueno, la pandemia nos ha golpeado muy especialmente por el peso que tiene el sector turístico en nuestro país, desde el punto de vista económico y también porque hay una parte muy importante de nuestra economía que se basa en las relaciones interpersonales y justamente para atajar la pandemia lo que hemos tenido es que
reducir estas relaciones interpersonales, ¿no? Pero desde el punto de vista digital, sin embargo, nuestro país está relativamente bien posicionado en comparación con otros países. Como les señalaba, la red de banda ancha de España es la más densa de todos los países europeos. Además, nuestro objetivo es hacer un plan de conectividad que garantice que en 2025 el 100% de la población tendrá conectividad a banda ancha y a la alta velocidad, para que en cualquier parte del territorio español una persona pueda desarrollar también un proyecto vital y un proyecto profesional, ¿no? Y nos situamos bien en conectividad, como decía, también en administración digital, y ahí donde tenemos un puesto menos adelantado es justamente la digitalización de las pymes y la capacitación digital del conjunto de la población. Por eso son los dos ámbitos en los que vamos a tener que enfocar nuestra atención de manera prioritaria en los próximos años. Estamos hablando de jóvenes, estamos todos preocupados por los jóvenes. Me gustaría preguntarle su opinión personal. ¿Cree que España está en disposición con sus jóvenes de liderar ese proyecto de digitalización mundial que nos afecta a todos? ¿Cree que lo pueden conseguir? Hombre, yo tengo una enorme confianza en nuestro país. Yo creo que España cuenta con unos activos absolutamente extraordinarios sobre los que podemos construir nuestro futuro. En primer lugar, y usted lo ha señalado repetidamente, las infraestructuras, las físicas, las digitales, que no tienen parangón con el resto de los países europeos. Además, tenemos empresas líderes en sectores que son muy importantes para el futuro, tanto en el ámbito energético como en el ámbito de las industrias más tradicionales, pero también en todo lo que es la transformación verde. También tenemos un ecosistema de pymes que se ha internacionalizado mucho en estos 10 años. Y tenemos, sobre todo, una sociedad solidaria, una sociedad madura, y lo hemos visto en los meses más duros de la pandemia. Una sociedad abierta y flexible que se adapta y sobre todo, esto se aplica de manera muy especial a nuestros jóvenes. Y por eso yo creo que son muchos los retos que tenemos por delante. Nos esperan meses muy complicados, pero si trabajamos juntos sobre estos activos, tenemos que ser capaces de construir un proyecto absolutamente ilusionante y un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Con esa idea nos quedamos, con que los jóvenes que han ayudado en muchas casas han sido fundamentales en estos meses en los que el aislamiento nos obligaba a utilizar más todavía los medios digitales. Y si le parece, vamos a conocer las conclusiones del barómetro que habla de esas expectativas para ellos. Quien nos va a exponer las principales conclusiones de ese barómetro es Ana San Martín, es subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAT. Adelante, Ana. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Los datos que vamos a ver a continuación ilustran bien algunos de los retos que ha planteado la vicepresidenta en su actual intervención, sobre todo en lo que tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, en la necesidad de alfabetización digital de la gente joven y de sus entornos más cercanos, ¿no? Los hogares, los centros escolares. Y por el otro, lo que tiene que ver con la constatación de que existen efectivamente brechas digitales de conectividad, pero no solo. Fundamentalmente vemos brechas de uso y de prácticas divergentes entre la población joven. Y todo esto, además, decir que está en un horizonte, la verdad es que de esperanza, de incertidumbre, es cierto, eso es innegable, pero los jóvenes sí que ven con cierto optimismo su futuro y su futuro vinculado a la tecnología. Bien, vamos a ver ahora los principales resultados de este barómetro. ¿Qué objetivos hemos seguido para realizar este estudio? Bueno, pues en primer lugar queríamos saber qué usos de Internet realiza la población joven, qué plataformas y qué equipamiento digital tienen a su alcance, cómo perciben que son sus competencias digitales, qué relaciones e implicaciones identifican que existen entre la tecnología y el mundo del trabajo, de los estudios o del ocio, qué percepciones y qué actitudes hacia otros desarrollos tecnológicos detectan y qué ventajas y desventajas ven en los mismos, así como qué expectativas y qué perspectivas de futuro con respecto a la tecnología ven en un horizonte a medio y largo plazo, ¿no? Es decir, hemos viajado, digamos, en este estudio de lo más descriptivo a lo más especulativo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos realizado una encuesta online, un panel online a una muestra de 1.200 chicos y chicas jóvenes entre los 15 y los 29 años
Y el trabajo de campo se hizo en el mes de marzo del 2020. El estudio arrancó justo antes del confinamiento y se cerró pues, al final de mes, ¿no? Digamos, cuando estábamos ya todos confinados en nuestros hogares. Ese es el contexto en el que se ha hecho este estudio. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Bueno, en primer lugar, decimos que vemos cómo los dispositivos tecnológicos están ampliamente generalizados entre la juventud, especialmente el smartphone y el ordenador portátil. ¿Y qué utilización hacen de estos dispositivos? Pues fundamentalmente destacan los usos comunicativos, audiovisuales y el acceso a plataformas sociales. Mientras que en creación de contenido, digamos que ellos dicen que 4 de cada 10 jóvenes se identifica en este rol. Además, el nivel de competencias digitales que perciben los chicos y chicas jóvenes es elevado, se ven competentes digitalmente hablando y las actividades más importantes, las cualidades, más importantes que creen que son necesarias para desenvolverse adecuadamente con la tecnología, tiene que ver con la motivación, con la curiosidad y con la paciencia. La autocapacitación y el apoyo social son las principales fuentes de alfabetización digital, mientras que en el otro extremo, digamos, las barreras que detectan más relevantes tienen que ver con el coste de los dispositivos y con la falta de tiempo para hacerse con los mismos, ¿no? En tercer lugar, aunque a grandes rasgos los chicos y chicas tienen una visión positiva de la tecnología, la verdad es que el balance es positivo, principalmente por la potencialidad que identifican en que la tecnología posibilita que mejore la vida de las personas en general. También hay algunos aspectos, obviamente, que generan más discrepancias o más ambivalencia, sobre todo lo que tiene que ver con el control y con el aislamiento que la tecnología puede llegar a generar en según qué contextos, ¿no? En cuarto lugar, como adelantaba al principio, la percepción sobre el futuro se asienta entre el optimismo y la incertidumbre, siendo los ámbitos en los que se percibe que la tecnología ayudará más a las personas todo lo que tiene que ver con la formación, el cuidado de la salud y la elección de un empleo. Además, la protección del medio ambiente es un valor fundamental para la población joven, incluso por delante del desarrollo tecnológico. Por último, la juventud destaca la necesidad de que los centros de trabajo se impliquen en la formación digital de sus empleados y que creen que serán necesarias habilidades tecnológicas que no se adquieren en la educación formal. Esto es un dato muy relevante. Tanto las carreras profesionales vinculadas con la tecnología como aquellas relacionadas con la comunicación mediada por las TIC tienen además una buena aceptación entre la juventud. Bien, dicho esto, vamos a entrar un poquito más en detalle en algunos de estos hallazgos, ¿no? Cuando hablamos de usos de las TIC, vemos cómo el smartphone y el ordenador portátil son los dispositivos más habituales entre la gente joven, seguidos del uso de la videoconsola, la tablet o el ordenador de sobremesa. Los menos frecuentes, sin embargo, son el reloj inteligente o el asistente virtual y son más comunes entre los hombres. Es importante cómo matizamos, y en el informe está ampliamente detallado, diferencias sociodemográficas porque son clave en este uso divergente que hace la gente joven de la tecnología, ¿no? Como los hombres, por ejemplo, en este caso, cacharrean más, ¿no? con los dispositivos, tienen mayor familiaridad con un mayor número de dispositivos. Por otro lado, los usos más generalizados de Internet tienen que ver con el ocio, con la comunicación vía chateo y con el consumo de productos culturales. Le siguen los usos relacionados con la búsqueda de información, el juego online o con usos instrumentales o comerciales, pues la compra-venta de productos o la realización de gestiones burocráticas, por ejemplo, ¿no? Y ahí pueden ver los porcentajes. Esta variedad de dispositivos y de formas de uso es mayor entre jóvenes de más edad, en la franja más mayor entre los 15 y los 29, entre las clases altas y medias altas y entre la gente con estudios superiores. Aquí una vez más vemos otras brechas, ¿no? Otras diferencias en los usos. Además, casi el 92% de jóvenes participa en alguna plataforma social online, destacando Instagram, sobre todo en el caso de las mujeres, y YouTube en el caso de los hombres. Facebook, por su parte, es más frecuente conforme aumenta la edad y al contrario de lo que ocurre con otras plataformas como TikTok o Snapchat, que es más común entre la gente más joven. Además, sabemos que un 40% de jóvenes usan las redes sociales para crear contenido propio, fundamentalmente contenido de tipo humorístico y de tipo cultural, seguido de cerca de otros contenidos donde vemos una clara brecha de género. Las mujeres, con 30 puntos de diferencia, crean más contenido en relación a la moda y los hombres en relación a cuestiones deportivas, ¿no?
Y cuando hablamos y entramos al detalle de cómo perciben que son sus competencias digitales, 2 de cada 3 jóvenes considera que sus competencias son elevadas. Y entre los hombres esta percepción de competencias muy altas es más frecuente que entre las mujeres. ¿Qué cualidades, les hemos preguntado, creen que son necesarias para desenvolverse con la tecnología? Pues sobre todo lo que tiene que ver con la motivación personal, la curiosidad y la paciencia, seguidos de la capacidad resolutiva, la inteligencia o la creatividad. Este es otro dato que queremos subrayar, nos parece fundamental, porque destierra un poco esta idea de nativo digital, de la que se habla tanto, porque los chicos y chicas ya nos dicen la necesidad de invertir tiempo, esfuerzo, motivación personal en ser diestro con la tecnología, ¿no? Esto es fundamental. Y frente a esto, las principales barreras que encuentran para hacerse, digamos, con la tecnología tienen que ver con el coste de los dispositivos. Esto es algo que destacan fundamentalmente los más jóvenes y la gente de clase social más baja, seguida de la falta de tiempo, que es algo que destacan más los hombres frente a las mujeres, por ejemplo. Respecto a las fuentes de alfabetización digital, es algo que vemos reiteradamente en nuestros estudios, destaca la autocapacitación. La mitad de jóvenes consultan navegadores de Internet y más de un 43% aprende por ensayo y error. El apoyo social de amigos y conocidos es fundamental para 1 de cada 4 jóvenes, mientras que solo una décima parte menciona la educación reglada. Es decir, la educación reglada es más residual en cuanto a fuente de alfabetización digital para la población joven. Además, nos dicen, alrededor de la mitad, que contrasta la información que recibe por redes sociales y que se siente capaz de seleccionar contenidos fiables en Internet. Así se definen a sí mismos, ¿no? Fundamentalmente lo dicen las mujeres en mayor medida y los grupos de más edad. Se sienten más confiados en este ambiente. Pasando al otro bloque, cuando hablamos de las percepciones acerca de la tecnología, vemos cómo el futuro viene de la mano, está completamente asociado al progreso para más del 51% y 41% respectivamente. Fundamentalmente, nos lo dice así la gente, las franjas más jóvenes. Además, en general hay una visión bastante positiva de la tecnología. Casi el 50% considera que la tecnología mejora la calidad de vida de las personas y solo un 25% no llega, defiende que la vida sería mejor sin tanta tecnología. Los ámbitos, además, en los que el desarrollo tecnológico se valora de forma más positiva son fundamentalmente el conocimiento y la comodidad. Hemos querido dar un paso más y que nos definan qué entienden por tecnología eficiente y la mayoría de jóvenes la asocia con la practicidad, con desarrollos que faciliten la vida diaria y que ahorren tiempo, ¿no? Estos serían los elementos más subrayados. El balance, como digo, es positivo, pero no solo es positivo, hay también ambivalencias y percepciones algo más negativas, ¿no? No es un cheque en blanco, digamos. Alrededor de un 47%, por ejemplo, asocia el desarrollo tecnológico al control frente a la libertad. Casi un 38% considera que la tecnología genera más aislamiento que favorece la socialización. Además, la mitad opina que la tecnología favorece el consumismo y casi el 40% argumenta que debido a la tecnología es imposible proteger la privacidad. Estos elementos también están presentes. Pero algo que es fundamental para ellos es cómo la eficiencia tecnológica se asocia fuertemente con el ahorro de recursos energéticos y el respeto al medio ambiente. De hecho, más del 56% cree que la protección medioambiental es más importante incluso que el propio desarrollo tecnológico. Comparativamente, también vemos aquí ciertas diferencias sociodemográficas destacables, sobre todo cómo los perfiles más de clase alta y media alta o las personas que se definen más de derechas, por ejemplo, valoran de forma más positiva el desarrollo tecnológico en general, mientras que la gente joven con estudios superiores es algo más crítica con las potencialidades, digamos, de la tecnología y las mujeres, por ejemplo, señalan en mayor medida que los hombres los posibles problemas sociales derivados del uso de la tecnología. Si pasamos a otro bloque y hablamos de las expectativas tecnológicas y de las previsiones de futuro, lo hemos adelantado también antes, ¿no? Las percepciones sobre el futuro en general se asientan entre el optimismo y la incertidumbre. Hablar de futuro aparece asociado a la curiosidad, a la esperanza, a la motivación y a la incertidumbre, en ese orden, digamos, de menciones. Y los conceptos más negativos, es verdad que son minoritarios, pero es muy significativo quienes los apoyan en mayor medida, ¿no?
y son los perfiles de clase baja y media baja y las mujeres, que ven con mayor ansiedad y preocupación su futuro. Hay además bastante concordancia entre los ámbitos personales en los que los chicos y chicas jóvenes desearían que les ayudara la tecnología y aquellos en los que efectivamente creen que la tecnología les va a ayudar, destacando la formación, el cuidado de la salud o la búsqueda y la elección de trabajo. En cambio, hay algún gap, alguna distancia mayor entre los desarrollos tecnológicos que consideran más necesarios y aquellos que creen más probables, ¿no? Los más necesarios tienen que ver con la salud y la protección del medio ambiente. Sin embargo, no hay tanta probabilidad, no ven tan probable que esto se vayan a producir, ¿no? Y hay mayores desfases, es decir, el porcentaje sobre la gestión de enfermedades baja del 51 al 34%, por ejemplo. La gestión de recursos naturales se reduce a la mitad. El 40% cree que son necesarios y un 20% cree que serán probables. Y por el contrario, el porcentaje relativos a la mejora del ocio o los videojuegos, por ejemplo, que se incrementan del 17% al 24% aproximadamente. Preguntábamos también por la inteligencia artificial y aquí la verdad es que hay posturas mucho más encontradas, más ambivalencia. No obstante, hay una mayor aceptación en estos dos elementos, ¿no? En cómo la inteligencia artificial puede ser muy útil y ayudar a combatir el aislamiento para las personas que lo deseen no estén solas y para el cuidado de las personas dependientes. El último bloque se refiere a cómo la tecnología se va a relacionar con el mundo del trabajo, de la educación y el ocio. En este caso, las transformaciones futuras en los entornos laborales que más han mencionado los chicos y las chicas a las que hemos preguntado tienen que ver con que la tecnología favorecerá una mayor creatividad en el entorno laboral o cómo aumentará el rendimiento de los trabajadores, ¿no? Más de la mitad opina de esta manera. En relación a la educación, destacan cómo, gracias a la tecnología, estudiar será más divertido, más fácil o cómo supondrá una mayor preparación para el mercado laboral. En menor medida, pero también con porcentajes significativos, hay quien considera que la figura de los profesores perderá cierta relevancia, ¿no? Con la inclusión de la tecnología en el ámbito educativo. Y en lo que se refiere al ocio y tiempo libre, destaca la percepción de que habrá una mayor variedad de ofertas de ocio, aunque también se observa cómo, fundamentalmente lo subrayan las mujeres esto, habrá una mayor individualización, es decir, ocio a la carta y ocio que se viva de forma más individual. Casi la mitad de jóvenes, además, está de acuerdo en que es necesaria la implicación de los centros de trabajo en la formación digital de sus trabajadores, ya que casi el 44% considera que la educación formal no proporciona las competencias tecnológicas necesarias. Y hay un porcentaje significativo que adopta posturas bastante escépticas ante la tecnología en el mundo laboral, ¿no? En mayor medida las mujeres y, lógicamente, los grupos de más edad que están más en contacto con el mundo laboral, ¿no? Hay un 41% que considera que con la tecnología se perderán más empleos de los que se generen, por ejemplo, o casi un 33% que afirma que aumentará la precariedad laboral. Sin embargo, y pese a todo esto, vemos que hay un elevado interés por iniciar una carrera profesional en el ámbito de las tecnologías, ya que algo más de un 15% son los jóvenes que están seguros de que no lo harían, el resto con mayor o menor decisión estaría dispuesto a hacerlo. Y aquí encontramos también un claro sesgo de género, ya que entre las mujeres hay claramente un menor interés por este ámbito profesional. Y algo similar ocurre con las carreras profesionales en las que el ámbito de la comunicación aparece mediado por la tecnología, ¿no? Hay mucho interés, esto sería pues, ser youtuber, influencer, community manager, por ejemplo. Las mujeres muestran algo más de interés que los hombres y, sin embargo, por ejemplo, son más los hombres los que ya han iniciado una carrera en este sentido. Y, sin más, lo dejo aquí y ahora, pues, si hay alguna pregunta, estaremos encantados de contestarla. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Sí que hay varias preguntas, a ver si podemos contestar a bastantes. Empezamos. La primera que la plantea Patricia García, es ingeniero de telecomunicaciones, y dice: ¿en qué modo se ha tenido en cuenta la transformación digital al hacer el barómetro? ¿En qué modo, perdona, se ha tenido en cuenta la transformación digital? Al hacer el barómetro. No sé bien a qué se refiere. Yo tampoco sé exactamente a qué se refiere. Yo supongo que está planteando un poco el proceso que estamos viviendo, si se ha tenido en cuenta a la hora de hacer las conclusiones. Algunas ya las adelantabas, yo creo. Sí, a ver, es importante, yo creo, el contexto en el que se ha hecho. Por eso incidía eso al arrancar con la presentación.
el trabajo se ha hecho en marzo, o sea, cuando se diseñó el cuestionario lo que queríamos ver era la expectativa tecnológica, es decir, cómo la gente joven percibe que va a ser su futuro en el sentido más amplio de la palabra. Se toca algo el tema educativo, el laboral, pero fundamentalmente es la expectativa vital respecto a qué se espera de la tecnología, ¿no? Qué problemas puede generar, qué problemas puede resolver, ¿no? Ese era el horizonte. Entonces, es verdad que en mitad de todo esto nos ha pillado el confinamiento y ha cambiado mucho el contexto. De ahí, yo creo, la relevancia de este observatorio y que vamos a hacer otros cortes. Entonces, yo creo que este panorama nos va a ser muy útil para ver cómo estábamos justo antes. Es decir, donde la transformación digital, pues depende. Claro, hay muchas diferencias sociodemográficas y quiero insistir en esto. Cada chico o chica percibe la realidad en su entorno más inmediato y con los dispositivos digitales que tiene a su alcance. Entonces, creo que el contexto actual, si es que se está refiriendo a esto la pregunta, va a cambiar mucho estas percepciones, es lo más probable. Entonces, de ahí, pues yo invito a esta persona y a todos los que nos estén escuchando a que sigan nuestros estudios porque creo que vamos a tener muchas pistas. Aquí se anuncian muchas cosas, pero creo que el contexto ahora es tan cambiante que habrá que tener en cuenta cómo ha afectado a la percepción juvenil sobre todas estas cuestiones, ¿no? En ese sentido que mencionabas, la pregunta de Eulalia Alemán, y ella plantea, tú has hablado del uso que hacen diferentes chicos y chicas de la tecnología. Ella dice si hay diferencias también, que creo que también de alguna manera respondió a cómo enfocan el futuro tecnológico. Sí, aquí, a ver, es importante, creo que el contexto actual lo ha puesto encima de la mesa, estas brechas en conectividad, que las hay, son minoritarias, pero son porcentajes clave para que efectivamente, como se ha dicho aquí, nadie se quede fuera, pero fundamentalmente hay brechas de uso, ¿no? y de acceso a distintos dispositivos. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo los hombres están mucho más familiarizados con dispositivos diferentes, tienen más confianza en sí mismos, en cómo utilizan la tecnología, han trasteado más. O sea, esa familiaridad con la tecnología es fundamental porque la utilizamos para todo, ¿no? Entonces, ahí hay diferencias de género clave. Eso hace también, por ejemplo, que las mujeres se vean menos en profesiones en el ámbito digital, lo cual ya supone un problema de partida, ¿no? De cómo se ven o no estos ámbitos. Y luego hay diferencias por clase social, nivel de estudios, etcétera, bueno, hemos visto, por ejemplo, cómo el acceso al móvil es casi universal entre la población joven, pero cómo el acceso al móvil no es suficiente. Estudiar en el móvil es imposible, ¿no? Prácticamente dificulta muchísimo. Entonces, bueno, hay aquí muchas cuestiones que se apuntan y que creo que es donde hay que mirar, porque está muy extendido el concepto de nativo digital, también lo he mencionado, cuando nosotros desde la FAD insistimos mucho en que hace falta alfabetizar, hace falta dotar a los jóvenes de herramientas para tener juicio crítico, para saber manejarse más allá de saber usar el dispositivo como tal, ¿no? Porque se nos abre un mundo inmenso de posibilidades y son muchas las trabas que nos vamos a encontrar y no todo el mundo parte del mismo punto, ni tiene los mismos apoyos, ni las mismas mediaciones para afrontarlo, ¿no? Sí, es lo que plantea también Miguel Ángel Rodríguez, si se confirma la clase como una variable relevante en ese futuro tecnológico. Fundamental. Eso atraviesa, digamos, todo el estudio, como la gente de clases sociales más altas, que suele estar ligado con mayor nivel de estudios, con no estar en desempleo, ¿no? Es que son una serie de variables que van de la mano, cómo usan más dispositivos, los utilizan para más cosas, se sienten más seguros y más formados con más competencias, tienen más recursos a su alcance de muchos tipos, ¿no? No solo materiales, sino también personales, que en este caso son fundamentales. Saben a quién preguntar, en fin, esto es clave y aquí es donde tenemos un reto inmenso, ¿no? Yo creo en estos momentos como sociedad. Miguel Ángel Alfaro González plantea qué percepción tienen los jóvenes de los riesgos en la red. Bueno, la verdad es que hay posturas bastante ambivalentes. Este estudio no se centraba específicamente en riesgos, pero siempre están ahí, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, pedimos asociar la tecnología o el futuro a diferentes conceptos, hay muchas ambivalencias, ¿no? Entonces, es verdad que, como decía, el balance es muy positivo. En general, la tecnología se ve como el futuro, como desarrollo, o sea, está asociada a muchos conceptos positivos y, sin embargo, hay muchas más ambivalencias en todo lo que tiene que ver con los elementos más privados o personales, ¿no? Los riesgos se ven sobre todo asociados a si uno se abre demasiado y pierde la intimidad, a qué se hace con sus datos personales, a si facilita o dificulta las relaciones sociales, ¿no? Aquí es donde hay más ambivalencias y no es que se vean todos riesgos, pero sí hay opiniones como más divididas. Yo creo que ahí también es un terreno por explorar
Y efectivamente, este confinamiento que nos ha puesto a todos delante de una pantalla para hacer casi absolutamente todo, ha sido un terreno de estudio fantástico que nos va a permitir también ver cómo esa balanza se inclina hacia un lado u otro, ¿no? ¿Qué nos ha facilitado, qué nos ha compensado y qué no? Y cómo medimos también un poco el tiempo que dedicamos a las pantallas, porque riesgos hay. Sabemos por otros estudios que los hay, que se sienten expuestos, que hay saturación, pero la verdad es que el balance es bastante positivo y como digo, con ciertas herramientas en general son más las cosas que compensan, digamos, que los riesgos a los que uno se ve expuesto. Ana, también plantea Rocío Paños qué papel otorgan a la familia en la capacitación de los jóvenes, especialmente de los que todavía están en la adolescencia. Bueno, la familia es normalmente el primer espacio donde uno entra en contacto con lo digital, por lo menos hasta ahora. A lo mejor ahora los centros escolares cogen la delantera, pero hasta ahora era en el hogar donde uno tenía un dispositivo de cualquier tipo, ¿no? Pero es verdad, digamos, que el mundo adulto no es el principal interlocutor a la hora de mediar en los ámbitos tecnológicos. La gente joven lo que nos dice es que son autodidactas, que aprenden por ensayo y error, que si tienen dudas miran en Google o preguntan a sus pares, a sus iguales. Y después está la familia. También la gente más joven se apoya más en la familia que los más mayores. Aquí hay muchas diferencias de edad. Y las familias, es decir, que están incluso mejor ubicadas que los centros escolares, como referentes, digamos, a la hora de mediar tecnológicamente, ¿no? Entonces, bueno, con los más jóvenes las familias aún tienen cierto papel, pero es verdad que, bueno, que ellos se sienten más capacitados que los adultos. Entonces, ahí hay un salto importante que hay que trabajar, ¿no? Para que nos vean como interlocutores válidos, digamos, en ese ámbito. Y es la última pregunta ya, porque no tenemos más tiempo, Ana, pero que plantea algo de lo que estabas mencionando también, el papel que tienen, a ver si encuentro quién la hacía, no recuerdo quién la hacía, pero hablaba un poco del papel de los profesores en la capacitación de los adolescentes y los jóvenes en ese futuro tecnológico. Bueno, creo que el contexto actual nos va a poner delante otra realidad. Esta pregunta la vamos a tener que repetir, obviamente, porque el contexto ha sido tan nuevo y tan distinto, pero en general, como decía, la educación formal no es el ámbito que se ve más preparado ni que aporte mayor conocimiento a la gente joven. O sea, ellos creen que no preparan suficiente para el mundo laboral, se ven mucho más capacitados que los docentes. Entonces, bueno, la verdad es que el papel de la escuela en este contexto no sale muy bien parado, digamos. Yo creo que ahora, como digo, ha sido un experimento esta pandemia que hemos vivido en el sentido de la educación online y que aquí hemos aprendido todos muchísimo. El papel del docente, por ejemplo, que hay quien dice que va a perder relevancia con la tecnología, a lo mejor ahora eso está más en cuestión, ya no se ve tan claro que pierda relevancia, a lo mejor es que hay que reinventarse el papel del docente. Bueno, creo que volveremos sobre este tema porque es fundamental, se apuntan ciertas cosas, pero queda mucho todavía, ¿no?, por saber en esto. Gracias, Ana. Está claro que es un periodo de adaptación para todos. Vamos a hablar ahora de otra de las cosas que mencionábamos al comienzo de esta charla. Es ese proyecto del Observatorio Jóvenes y Tecnología de FAD y Google. Hoy comienza. Nos van a contar brevemente en qué consiste ese proyecto la directora general de FAD, Beatriz Martín Padura, la coordinadora del grupo de expertos del Observatorio de Tecnología, Amparo Lassen, y el director de Políticas Públicas de Google España, Antonio Vargas. Adelante, Beatriz. Esta es la primera. Muchas gracias, Ana. Bueno, lo bueno de participar después de otras muchas personas es darse cuenta de lo afortunado que es la FAD de tener estos compañeros de viaje. La verdad es que el presidente ya ha dado las gracias, pero solamente unos segundos para completar y volver a retomar esas gracias. En primer lugar, a la vicepresidenta, con la que coincido en que si algo bueno ha traído la pandemia ha sido acelerar el proceso de transformación digital y generar un consenso de que es necesario en muchísimos ámbitos, entre ellos en la educación, ¿no? Gracias, Ana, porque yo me he encontrado también en algunas de las situaciones conduciendo y, claro, no tiene nada que ver. Cuando se hace con esta profesionalidad, este interés y esta... Muchísimas gracias. También al BVA. La verdad es que son muchos años de confiar en la FAD, en hacer un montón de proyectos, en el proyecto Conectados y ahora poniendo muchísimo esfuerzo en la educación conectada.
que para nosotros, bueno, se está viendo es el apoyar la transformación digital en la escuela, en la educación, y que deje de pasar, o sea, de alguna manera apoyar esta crisis educativa, esta emergencia educativa, como la está llamando mucha gente. A Google, evidentemente, porque lleva muchísimos años acompañando este binomio tecnología, jóvenes y tecnología con la FAD, proyecto Conectados que derivará en Se Genial el Internet y, por supuesto, son los artífices de que hoy estemos aquí y que podamos tener este observatorio tecnología, jóvenes y tecnología, que para nosotros es tan absolutamente relevante. También quería dar las gracias al comité de expertos, Amparo Lasén, que está con nosotros, Eurídice Cabañés, Montserrat Vallovera y Héctor Puente. Todos ellos académicos reconocidos, grandes expertos que nos están guiando tanto para generar el barómetro como para ver luego las investigaciones que vamos a realizar desde el observatorio. Muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta presentación hoy. Y también los proyectos, evidentemente, tanto de las diferentes organizaciones como de FAD, etcétera. Y a los medios de comunicación que siempre nos acompañáis y actuáis de altavoz de lo que tenemos que contar. Y, por supuesto, a todos los asistentes. Hoy nace el Observatorio de Tecnología y, como comentaba Ana, no solo vamos a hablar de los usos, de los tiempos, de si se utiliza TikTok o Snapchat, sino fundamentalmente vamos a trabajar en los para qué y los por qué. La FAD es conocida, o sea, trabajamos en la parte epidemiológica, pero sobre todo en la vertiente más sociológica. Es decir, hablamos de anhelos, de expectativas, de entender en profundidad cuál es ese entorno digital en la que se mueven los jóvenes. Como decía el Premio Nobel de la Paz, Yunus, la tecnología es importante, pero es sobre todo lo que hacemos con ella. Y Ana ha comentado un tema, el generalizar y pensar que son nativos digitales nos lleva a poner poco foco, por ejemplo, en el desarrollo de estas competencias digitales y también a descuidar de alguna manera nuestro papel de mediadores, también lo comentaba Ana, tanto de familia como de docentes. Y entonces no estar dando la talla, si lo podemos decir así, desde tanto el entorno familiar como del entorno escolar. Como decimos, seguramente esto va a cambiar muchísimo tras la pandemia. Otra de las cosas que nos ha pasado, como efectivamente también se ha visto, hay un uso muy generalizado de dispositivos, no nos damos cuenta de las brechas que se pueden producir. Y efectivamente, la pandemia nos ha demostrado que hay una enorme brecha de acceso y de uso, por ejemplo, en el entorno escolar, para educarse. Y esto es muy importante y sin duda lo vamos a tener que tener en cuenta ahora. De alguna manera, yo creo que todas las personas que han intervenido hoy han hablado de la importancia que tiene la tecnología en el desarrollo juvenil en general. Tiene que ver con su comunicación, la forma de comunicarse, de relacionarse, con el aprendizaje, con el proyecto de vida, el proyecto vital, el empleo, los riesgos, las competencias que tienen que desarrollar y por eso para nosotros es tan importante poner foco. El observatorio llevará años alternos a publicar los barómetros y los años que no tengamos barómetro profundizaremos en ciertas temáticas que pueden ser desde el binomio optimismo, ese balance entre optimismo e incertidumbre, entre las brechas, incluida la de género que ha comentado Ana en profundidad, o la autocapacitación y el papel que tiene la escuela en este desarrollo de competencias digitales. Para ello, quiero pasar la palabra a Amparo, que nos va a contar con mucho más detalle y solamente una reflexión final. Efectivamente, creemos que los jóvenes tienen una visión muy positiva de la tecnología y cómo puede contribuir a un mundo mejor, pero desde luego son enormemente realistas en el sentido de que no se consideran aprendidos, que han nacido aprendidos, sino que tienen mucho por desarrollar y que tienen mucho trabajo para prepararse, para también evitar esos riesgos. Con lo cual hay una especie de balance entre positivismo y realismo que seguiremos investigando a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias y dejo la palabra a Amparo. Gracias, Beatriz. Sí, muchas gracias por invitarme a esta presentación y también muchas gracias en nombre del Comité de Asesores por habernos invitado a acompañaros
en esta labor, en estas investigaciones y en este observatorio, ¿no? Entonces, yo también hablo aquí en nombre de mis compañeros, de Ulidice Cabañés, de Montserrat Valllovera y de Héctor Puente. Somos 4 investigadores no especializados y con unas trayectorias bastante largas, ¿no? Unas más viejas y más largas y otros más jóvenes, sobre el estudio de las tecnologías y en relación también con las culturas y las prácticas juveniles. Estamos en distintas universidades, formamos parte de distintos grupos de investigación, como el Grupo Joventic de la Universidad Autónoma de Barcelona o de Sociología Ordinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos también una formación multidisciplinar, o sea, algunos somos doctores en sociología, pero también en psicología y en filosofía. Y también traemos, digamos, en este acompañamiento y asesoría nuestras distintas experiencias de investigación en el ámbito de los videojuegos, del uso de los móviles, de las redes sociales, y no solamente de distintos dispositivos tecnológicos, sino también de distintas situaciones vitales, distintas actividades, porque hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando hablamos de jóvenes y de tecnología, que de la misma manera que los jóvenes no son un grupo homogéneo, tampoco la tecnología es un bulto homogéneo ni una única práctica, ¿no? Está vinculada a todas nuestras vidas y a grandes distintos aspectos de la vida de los jóvenes, ¿no? Las formas de participación política, social, colectiva, en ocio y en sociabilidad, su educación, su trabajo, cómo desarrollan su intimidad familiar, personal, de pareja, afectiva, sexual, cómo se informan, cómo se divierten, cómo se desarrolla su subjetividad, cómo se perciben a sí mismos y al mundo y, y a los demás, está mediado por esas prácticas digitales, ¿no? Entonces, también desde nuestras distintas perspectivas lo que hacemos es poner el foco, ¿no?, cuando recibimos o cuando hablamos con vosotros en esos distintos aspectos que nos permitan, por ejemplo, atender, como estáis aquí diciendo, a esa complejidad de los datos, ¿no?, esa complejidad de las prácticas, ¿no? Aquí uno puede ser un experto en el uso de las redes sociales, pero estar perdido a la hora de buscar información. O que un móvil, ¿no?, el hecho de que hoy en día la mayor parte nos conectemos a Internet a través del móvil, ha servido para superar esa brecha de acceso, ¿no? Pero que un móvil no vale para todo. Un móvil no es útil a lo mejor para hacer todas las tareas escolares, ¿no? Y también, para que no olvidemos, como decía antes, que la heterogeneidad de las situaciones juveniles, tus relaciones de género, tu identidad de género, tu clase social, las desigualdades en el acceso a la educación, en el nivel educativo, en los recursos, también va a condicionar no solamente cómo usamos las prácticas que tenemos, sino también cómo miramos el futuro, qué posibilidades tenemos. Y también esa dimensión afectiva, ¿no? Cómo miramos, con optimismo, con ansiedad, con una mezcla de ambos, ¿no? Entonces, estos distintos aspectos que muestran, digamos, toda la riqueza y complejidad de la pregunta, ¿no?, de acerca de cómo ven los jóvenes las tecnologías, cómo ven el futuro, es un poco, digamos, lo que intentamos acompañar desde el grupo de coordinación y también, y con esto ya acabo, y lo que también intentamos es, bueno, o lo que también agradecemos es esa posibilidad de conectar nuestras investigaciones académicas, ¿no?, lo que hacemos en la universidad, con lo que hacéis vosotros y darle también otra repercusión social, ¿no?, que los recursos que nosotros movilizamos no se queden solo en nuestro ámbito académico, sino que nos permitan también, ¿no?, conectar con otras instituciones, con otros grupos sociales y ojalá, ¿no?, con esa mejora también de las formas de aprendizaje y de educación vinculadas a las tecnologías. Pues termino, gracias Beatriz y gracias Amparo, con una sola reflexión más. El observatorio que hoy presentamos quiere hacer las preguntas correctas. ¿Qué oportunidades te ofrece la tecnología que no ha tenido ninguna generación de la historia y cómo vas a aprovecharlas? ¿Qué miedos te surgen al pensar en la globalización digital y cómo vas a dominarlos? ¿Qué retos te plantea una red sin límites que rompe las barreras tradicionales, geográficas, económicas, de género y cómo vas a afrontar esos retos? Este verano se ha publicado un libro visionario y español, que ya es número 1 en Amazon en economía, en inteligencia artificial y en sociología. Se llama Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Y en él, Andrés Pedreño, el autor, nos ayuda a entender el momento que vivimos y la disposición necesaria para aprovechar esas inmensas posibilidades a nuestro alcance, para aprovecharlas como personas, como sociedad y como país. Qué gran ayuda para España en estos tiempos. El observatorio que hoy presentamos se fija en adolescentes y jóvenes para analizar los cambios a lo largo del tiempo, la evolución, las tendencias en la adolescencia y juventud. La adolescencia suele ser una etapa de plasticidad en la que uno empieza a descubrir el mundo
con un criterio y juicio propio del que aún adolece, de ahí el término adolescencia, donde la personalidad aún se tiene que afianzar. Entendamos la psicología de esta edad ante la tecnología, para así no convertirnos en una sociedad adolescente. Y el observatorio estudia también a los jóvenes, caracterizados por su idealismo en los fines, pero también con la madurez necesaria para procurarlos de manera realista. Y esto aprendiendo cada día y sin miedo a emprender y conscientes de que el objetivo no es mantener el status quo, sino conquistar el futuro. Este observatorio quiere entender mejor la mirada de los jóvenes frente a la oportunidad tecnológica, con la esperanza también de que España sea una sociedad cada vez más joven y más madura. Muchas gracias, Ana. Gracias a los tres. Y los últimos minutos los vamos a ceder a la vicepresidenta Nadia Calviño. Muchas gracias, Ana, y sobre todo muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar en este acto y haber escuchado las interesantes conclusiones del estudio que se ha realizado sobre un tema tan importante como el de los jóvenes y la tecnología. Este estudio viene a confirmar lo que todos sabíamos y lo que se ha hecho todavía más patente en estos meses de la pandemia, y es la importancia que tiene toda la transformación digital, y que hay algunos aspectos en los que tenemos más fortalezas, en otros aún queda más terreno para avanzar, y que tenemos numerosas oportunidades y también retos que se derivan del proceso de digitalización, que entre todos tenemos que continuar avanzando e invirtiendo para la transformación, porque se trata de cuestiones que ya no son de futuro, son cuestiones de presente. Y creo que es muy importante contar con instrumentos como este nuevo observatorio que se va a poner en marcha para que podamos seguir de cerca el desarrollo del proceso de digitalización y ayudar a nuestros jóvenes a que puedan aprovechar al máximo las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías y asegurarnos de que el proceso protege nuestros derechos, protege nuestros valores y, en definitiva, resulta en un futuro mejor para todos nosotros. Gracias, vicepresidenta. Muchísimas gracias a todos. Nos quedamos con muchas ideas para la reflexión y mucho trabajo, como han dicho todos los expertos, para profundizar un poco más en el uso que hacen los jóvenes y los adolescentes de las tecnologías. Gracias a todos y hasta la próxima.